Bienvenidos, aquí estamos nuevamente con otro tema de esta serie Preguntémosle a la Biblia. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están dando el beneficio de su atención, invitándoles para que compartan o que nos escriban. Ahí aparece el número de nuestro WhatsApp. En esta ocasión vamos a estudiar el tema número 8. ¿Cuál es el origen del mal? Muchos rechazan a Dios porque no comprenden la existencia del mal. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven el mal por todas partes y se preguntan con justa razón, ¿cómo puede permitir Dios tanto sufrimiento y dolor? En esa pregunta implícitamente ellos atribuyen a Dios todo lo malo que pasa en este mundo. Y eso lo hacen porque no conocen al verdadero culpable. Aunque Dios ha dejado verdades plenamente reveladas en su palabra que dan respuestas a todas las interrogantes, la tradición, las falsas enseñanzas referente al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y su actitud al pecado, y sobre todo la indiferencia en la lectura de su palabra, han oscurecido la verdad y han permitido que muchas personas culpen a Dios de la maldad que existe en el mundo. Debo de aclarar que es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. ¿Por qué? Porque al hacerlo equivaldría a justificarlo. Una escritura cristiana dice, es algo misterioso e inexplicable. Excusar el pecado equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría ese pecado. Sin embargo, sí podemos saber que el pecado es un intruso cuya introducción en el mundo no es responsabilidad de Dios. El pecado o la maldad es la manifestación exterior de un principio que está en pugna con la gran ley de Dios, que es la ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. El pecado rompió el gozo, la paz y la armonía que respiraba el universo. El amor es el fundamento de la ley divina, ya que Dios se complace en que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. A Dios no le agrada la sumisión forzosa y a todos sus seres creados les da libertad para que le sirvan voluntariamente o lo rechacen. Por eso nos otorgó el libre albedrío. Dios respeta la decisión de cada quien, pero al final
le hará preguntas y tendrán que pagar las consecuencias. En Ezequiel 28, 14, 16 encontramos esta declaración. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé desde las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. Esta es una declaración de Dios de lo que sucedió con el ángel rebelde. Tuvo que ser echado del lugar de donde estaba. La figura del querubín protector o cubridor, aquel que estaba por encima del propiciatorio en el tabernáculo judaico, ilustra adecuadamente la posición original de Satanás, que antes se llamaba Luzbel, Lucifer, el querubín cubridor o protector. Estaba en la luz de la presencia de Dios. Él era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para todo el universo. De acuerdo a este pasaje, fácilmente podemos comprender que, de ninguna manera, Dios no es el autor de la maldad. Dios creó a un ser puro, pero con libre albedrío. Y ese ser decidió rebelarse y convertirse en enemigo. Que dicho sea de paso, el nombre de Satanás significa adversario. O sea que la maldad o el pecado surgió en el corazón de un ser creado para ser libre, con esa misma libertad que tenemos los seres humanos. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designio. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Esta condición molestó al querubín protector, en cuyo corazón nació la envidia, el pecado, el orgullo. Lucifer había sido el más honrado por Dios, pero en su corazón nació la maldad. Él había sido honrado después de Cristo. Ocupaba una posición de honor y gloria ante los habitantes del cielo, ya que era uno de los querubines que tenía el privilegio de estar en la presencia inmediata del Padre. Sin embargo, poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Era una criatura perfecta hasta que se halló en él la maldad. Su belleza y su esplendor alimentaron su ego, hicieron que esta criatura creada se corrompiera
y se convirtiera en un adversario. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y la obediencia de las criaturas, Lucifer se esforzó para granjearse el servicio y el homenaje de ellas, pues tenía celos de la posición que ocupaba Cristo. Se le hizo ver que todo era armonía en el cielo, pero él se convirtió en una nota discordante. Jesús trató de hacerle entender la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y sobre todo la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y de misericordia infinita solamente sirvió para despertar espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió cada día más obstinado. El orgullo le llevó a no apreciar los altos honores que el Creador le había concedido. Ya no sentía gratitud alguna y solo aspiraba a ser igual a Dios. Cristo gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre, y eso es lo que anhelaba Lucifer, que aunque era amado y reverenciado por los ángeles, él quería e insistía recibir la adoración de Jesús, y ese es el motivo del conflicto. Obrando con misterioso sigilo y encubriendo sus verdaderas intenciones, salió a difundir el descontento entre los ángeles. Se esforzó en despertar el recelo hacia las leyes divinas, diciendo que eran restrictivas e innecesarias. Intentó ganarse la simpatía de los ángeles presentando a Dios como un ser arbitrario, dictador e injusto que les estaba impidiendo alcanzar un nivel superior de existencia. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo, a pesar de su rebeldía. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría ese espíritu de rebelión. No comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Aunque varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese, el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder insistiendo en que no necesitaba arrepentirse y se entregó de lleno al gran conflicto con su creador y hacedor. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios, y en su libertad muchos fueron inducidos a unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial. A todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferencia respecto
a los intereses de los seres celestiales. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en una total rebeldía. Como querubín ungido, había sido grandemente exaltado, era muy amado y tenía mucha influencia. Tenía gran poder para engañar y al usar su disfraz de mentira había obtenido una ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter ni ver hasta dónde conducía su obra. En juego no estaba solamente la fidelidad de los ángeles, sino también la de los habitantes de los mundos creados. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y con verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse. ¿Cuáles son? La lisonja y el engaño. Dios es verdad. Era necesario que se viera con claridad que el gobierno de Dios es justo y que su ley, los 10 mandamientos, son perfectos, son invariables y nunca cambiarán. Todos debían ver el verdadero carácter del usurpador. Era necesario darle tiempo. Su propia obra le condenaría. El universo entero debía ver al seductor totalmente desenmascarado. Cuando se hizo evidente que Satanás no podía permanecer más tiempo en el cielo, Dios ordenó su expulsión. Cuando Satanás supo esta orden, que iba a ser expulsado junto a los ángeles que se habían unido en su rebelión, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio total por la ley del Creador. En el libro de Apocalipsis encontramos que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás utilizó el mismo método y logró que el hombre pecara. El mismo espíritu que fomentara esa rebelión en el cielo continúa inspirándole en la tierra hasta el día de hoy. Al hombre le promete libertad al transgredir los únicos preceptos que pueden asegurar su libertad. Por eso el hombre dice y cree que la ley está abolida. Debemos de creer las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando les declara a los apóstoles. En aquella ocasión, dice Lucas 10, 17 y 18, cuando los 72 discípulos
regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Satanás es un enemigo vencido. Con esta declaración, Jesús se anticipaba a su crucifixión. Ese es el motivo de encarnarse, pagar la deuda de pecado del hombre, para que todo aquel que en Jesús crea alcance misericordia y vida eterna. Cuando el poder de Satanás sería quebrado, vio también el tiempo cuando el pecado y los pecadores no existirán más. Amén. Y los 70 habían sido testigos de la expulsión de Satanás de la vida de muchos hombres. Jesús contemplaba su derrota total. Lo vio caer como un rayo enceguecedor que rápidamente se extingue. Satanás se esfuerza por deformar el carácter de Dios e inculpa a Dios de todo lo que Él hace. Pero la Escritura declara de forma inequívoca. Éxodo 34, 6 y 7. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. La mayor prueba de amor que el universo haya podido contemplar es Cristo colgando en la cruz. Al morir en la cruz, Cristo vindicó el carácter de amor del Padre. Para Dios era sencillo eliminar la ley o cambiarla, pero Dios es inmutable y la ley es el trasunto de su carácter. No podía cambiar la ley. Si hubo un momento apropiado para cambiar la ley, fue antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Pero no era ese el plan de redención. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, y su ley es inmutable, y por eso entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que entregara su sangre y su vida, para que todos aquellos que obedezcan su ley alcancemos misericordia. Satanás, lleno de orgullo, pretendía ser como Dios y demandaba adoración. Eso le dijo a Jesús en el desierto: todos estos mundos te daré si postrados me adorares. Satanás es orgulloso. ¿Cómo una criatura se atreve a pedirle adoración a su Creador? Dios exhibe su humildad, su misericordia, su compasión y su piedad por el hombre.
Ese es el Dios que predicamos, enseñamos y esperamos. Ver a Cristo en la cruz despertó asombro e indignación de todo el universo. En la cruz, los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza, estallaron contra el Hijo de Dios, mientras el Padre guardaba silencio. Y cuando Jesús expiró a las 3 de la tarde de aquel viernes, el mundo se puso a oscuras. Todo el universo lloró. Cristo había cumplido su misión. Cuando Cristo resucitó, se había consumado el gran sacrificio. Cristo subió al cielo e hizo una petición al Padre. Juan 17:24. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Entonces, con amor y con poder indecible, el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreo 1:6. El precio del rescate había sido pagado totalmente por uno en el que no había una mínima mancha de culpabilidad. Era un ser sin pecado. La muerte de Cristo es un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley caía sobre él, que era igual a Dios, y el hombre que creyera y obedeciera quedaría libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar frente al poder de Satanás mediante una vida de arrepentimiento y humillación y perseverancia, tal como el Hijo de Dios había triunfado. Así, Dios es justo y lo ha demostrado, y al mismo tiempo justifica a todos los que creen en el sacrificio de Jesús. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley de Dios, los 10 mandamientos, declara al universo que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué cosa es pecado? Infracción de la ley. Pregunto, ¿al día de hoy hay pecadores en el mundo? Claro que hay. Si hay pecadores, hay ley. Y si hay ley, hay condenación. Pero Dios ha hecho provisión para aquellos que obedezcan los 10 mandamientos, no 9, 10 mandamientos, puedan alcanzar misericordia. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos 2:14. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y nunca más se volverá a manifestar el mal.
La palabra de Dios así lo asegura. En Nahum 1:9, no se levantará la aflicción una segunda vez. Ahora podemos entender quién es el autor del mal en este mundo. El mal tiene su origen en la voluntad humana que puede elevarse contra su creador al hacer mal uso de su libre albedrío, de su libertad, de aceptar o de rechazar lo que Dios le ofrece. El hombre es capaz de negar que la Biblia es la palabra de Dios, que es un invento, que son fábulas, que son escrituras de hombres. Y Dios lo permite. Y Dios respeta, porque es su derecho a creer o no creer. Pero al final le pedirá cuentas. Según la Biblia, el mal se manifiesta generalmente de tres maneras. El mal que ocasionamos los seres humanos cuando nos rebelamos contra Dios. El mal que producen las fuerzas malignas, porque son millones de demonios los que fueron echados del cielo y que están aquí en este mundo. En una sola persona pueden habitar 1000 demonios, así lo dice la Biblia. Y tercero, el mal del pecado que vivimos los seres humanos, los que nos hemos acostumbrado a pecar, los que sentimos gozo al pecar. Porque en este mundo existimos dos clases de personas, ambos pecadores. El que está en el mundo peca y se goza. El que está fuera del mundo peca y le duele, se arrepiente. Yo soy pecador y me duele. Y busco la misericordia de Dios y pido fuerza para no continuar haciendo. Y esa es la lucha. Eso se llama perseverancia y misericordia. Uno de los misterios de la vida cristiana es por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente después de que éste pecó. Ya lo dijimos, sabemos que un día Dios derrotará finalmente a Satanás y lo va a lanzar en el lago de fuego, donde será atormentado eternamente en consecuencias, no en durabilidad. Así lo dice Apocalipsis 20:10. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no ha destruido a Satanás ya? Ya no lo aguantamos. Nunca entenderemos el razonamiento exacto de Dios, pero sí sabemos ciertas cosas de su naturaleza y estamos convencidos que todo lo que Dios hace obedece a un plan que Él lo ha hecho. Dios es absolutamente soberano sobre toda la creación y esto incluye a Satanás y a sus demonios. Ciertamente, sin ninguna duda, Satanás y sus demonios todos los días, a cada instante, causan estragos en el mundo, pero solo se les permite cierta libertad, no toda. Si se les permitiera toda, ya nos hubiera destruido a todos nosotros. Creemos, sabemos que Dios ha planeado todo desde el principio, desde el tiempo de que estaban planificando crear este mundo, hasta el final
de Satanás y sabemos que nada puede frustrar sus planes y todas las cosas proceden exactamente en el calendario de Dios. Isaías 14:24 nos dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y en Apocalipsis 20:10 leemos lo que Juan escribe allá en Patmos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Y este será el final de Satanás. Dios lo ha prometido y Dios lo cumplirá. Amén. Hermanos, Dios no quiere el mal, ni tampoco lo creó, solamente lo permite. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. El dolor, el sufrimiento y la misma muerte entraron en el mundo como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres y ha continuado debido a nuestros propios pecados. Porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos rechazado su palabra, porque hemos distorsionado su palabra a nuestro favor. Por eso existe la maldad en este mundo. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar y tomar una decisión que sea de vida para vida o de muerte para muerte. Que el Señor los bendiga. Recuerden compartir este tema. Denle like, escríbanme al WhatsApp. Y como siempre les digo, que el Señor nos bendiga a todos. Amén.